Hablar de Siria es hablar de una herida abierta, es hablar de una guerra civil, es hablar de la casi imposibilidad de los países árabes, musulmanes, de todo ese universo, de vivir en paz. Sin embargo, hubo quien no quiso ver lo que era casi evidente, que era la paulatina caída en desgracia en medio de la situación de Al-Assad. Al-Assad contó con muchos aliados en todas partes del mundo y en Hispanoamérica tenía especialmente a unos amiguitos. El presidente Bashar el-Assad está resistiendo y venciendo. Este es el silencio en las afueras de Damasco. Muy cerca de la frontera con el Líbano, los tanques abandonados y destruidos son lo único que queda del gobierno de Bashar al-Assad. Ni resistió, ni logró vencer. Y hoy lo que tenemos de Bashar al-Assad es solamente el recuerdo. Pero ¿hasta qué punto va a terminar la guerra civil en Siria? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir nunca. Y si los ves salir, los vas a ver salir con las patas para adelante. O quizás montados en un avión a ir a disfrutar de todo el dinero que te robaron. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? Eso no es justicia. Te van a partir las piernas para venderte las muletas y te dirán, además, arrodíllate y dame las gracias. Se reirán de ti, te robarán todo el dinero del Banco Central, el dinero de tus impuestos. Te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Gracias por... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no. Te me vas a decir que Al-Assad no era de izquierda. Me vas a decir que Al-Assad no era de izquierda. Anda, bañate. Sabandija. Anda con la plomería informativa que te desmancha más, te desinfecta más, te limpia más y no te daña. A todos los demás, bienvenidos. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Gracias por darle me gusta a este video. Gracias por darle al botón de suscribirte. Y gracias por permitirnos llegar hasta a ti con tus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Es ese financiamiento que permite que este programa siga adelante y adelante seguimos. Gracias a todos. Poner las cosas en contexto amerita, por supuesto, derribar las concepciones que se puedan tener. Yo no voy desde aquí, desde este búnker en el que estamos, yo no voy a contrariar la forma que usted tiene, usted que me está viendo, desde su universo personal y desde su contexto nacional. Yo no voy a llevarle la contraria a la lógica que usted ha encontrado para solucionar o para explicarse lo que está ocurriendo en Siria. Usted compara con lo que usted sabe. Si usted es venezolano, usted compara con la realidad venezolana. Si usted es colombiano, usted compara con la realidad colombiana. Si usted es francés, si usted es español, si usted es mexicano, eso es lo que va a hacer. Y usted de alguna manera lo ve de esa forma. Pero eso de alguna manera nos simplifica a los humildes mortales el asunto. Pero cuando queremos profundizar, tenemos que llegar a muchísimo más allá. En primer lugar, ¿qué estaba pasando en Siria hasta el momento en que este señor Al-Assad se va? Para empezar, Al-Assad, que quede claro, era un redomado hijo de puta, como lo era su papá y como lo es todo ese clan familiar, que por cierto es un clan familiar que vive del negocio del narcotráfico. Aunque muchos se puedan sorprender por esto. Y por donde metemos entonces la mirada nos encontramos a un narcorrégimen y al narcotráfico metido en todo esto. El tema del narcotráfico termina siendo entonces prácticamente el que termina motorizando todas las cosas. Y el mercado principal de esas anfetaminas vendidas principalmente por el hermano de Hafez al-Assad, que era el hombre fuerte del manejo militar del régimen, los principales consumidores estaban ahí mismo en el Medio Oriente. Así que cuidado con todo lo que hay y con todo lo que se fue y con todo el dinero que se llevaron estos tipos, quién sabe para dónde, porque no sabemos dónde está todavía. Ha dicho el gobierno de Putin que este señor Al-Assad escapó con vida de Siria y que se encuentra a buen resguardo. Podría estar en Rusia, podría estarlo, sin embargo todavía no lo confirman, no lo muestran. Pero más allá de todo eso, ese personaje siniestro que era Al-Assad se encontraba como uno de los bandos en guerra. Había una guerra civil
allí en Siria. Y una guerra civil de la que tiene además que decirse otra cuestión que viene siendo bastante preocupante, que son los ribetes raciales, de casta y de religión, bueno, que empeora todas estas cosas. Estamos hablando como siempre, los musulmanes se dividen en sunitas y en chiitas. Voy a hacer una cosa sencilla. Los musulmanes se dividen en dos grandes grupos, el bando sunita y el bando chiita. ¿Eso basado en qué? Así como podemos compararlo con los cristianos, ¿verdad? Que nos dividimos en dos grandes grupos, los católicos y los protestantes, basados en una interpretación de la religión. Algo igual, parecido pasa entre los sunitas y los chiitas, que un grupo reconoce a un número de descendientes de Mahoma y otros no. Los sunitas son la mayoría del universo islámico. Los chiitas son una minoría, pero están concentrados fundamentalmente en Irán y en Irak, donde son casi que muy importantes, quizás hasta mayoritarios. En el caso de Siria, hay una facción de los chiitas que son los llamados alawitas. Y esos alawitas llegan al poder con Hafez al-Assad, el papá de Bashar. Es decir, estamos hablando de una minoría dentro de una minoría. ¿Apoyados por quién? Apoyados por Irán. Apoyados por el régimen de los ayatolás. Pero antes de eso, Hafez al-Assad, el papá de Bashar, con el apoyo con el que contaba era con la Unión Soviética. Él era un hombre de la Unión Soviética. Esto, por supuesto, tiene múltiples ribetes y todo lo que tiene que ver con lo que termina siendo lo que motoriza los conflictos en la región, que es la existencia de Israel y el conflicto árabe-palestino-israelí. En medio de todo eso, por supuesto, hablamos de cosas que van mucho más allá de una simple explicación que podamos hacer aquí en 15 minutos. Había una guerra civil en Siria. Hay una guerra civil en Siria. Y uno de los actores era Bashar al-Assad, al cual querían sacar del poder otras facciones que con control de algunas partes del territorio querían sacarlo a él del poder, y cada una de esas partes que no están de acuerdo entre sí quieren tomar el poder. ¿Han sacado a Bashar al-Assad del poder? Sí. ¿Significa esto el fin de la guerra civil? No sabemos. Sin embargo, hemos encontrado algunos reportajes bien interesantes que creo que vale la pena revisar. Este que saca la BBC en español, por cierto, el conductor es venezolano, un joven venezolano que estuvo, por cierto, en Globovisión cuando hacían aquella segmento de Globovisión juvenil. Yo creo que ya en otras ocasiones lo hemos visto acá. Y él hace una revisión de algunas claves del conflicto. Creo que es interesante revisarlo. Si bien la guerra en Siria duraba ya 13 años, la sensación era que en los últimos 4 años el control del gobierno de Bashar al-Assad era casi indiscutible, sobre todo en las principales ciudades. Pero ese status quo dio un giro dramático en los últimos días. Todo empezó en las zonas que estaban fuera del dominio de al-Assad. En el este hay una mayoría kurda y en el noroeste, en la provincia de Idlib, los grupos yihadistas y rebeldes tenían el control. Desde estos frentes, el pasado 27 de noviembre, el grupo insurgente fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams y sus aliados lanzaron un ataque sorpresa relámpago contra la ciudad de Alepo, donde casi no encontraron resistencia. De ahí siguieron hacia el sur, controlando Alepo, Hama, Homs y poniendo rumbo a la capital. Mientras tanto, otras facciones rebeldes llegaron también desde el suroeste, hacia los suburbios de Damasco. Finalmente, este domingo, los rebeldes anunciaron que habían entrado en Damasco y liberado a los detenidos de la prisión militar más reconocida del país, Seinaya, donde se cree que miles de partidarios de la oposición fueron ejecutados durante la guerra civil. Como te estábamos contando, la toma de poder está liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham. Es un grupo fundamentalista. También se conoce por las siglas HTS y se traduce al español como Organización para la Liberación del Levante. Se creó en 2012 bajo el nombre de Jabhat al-Nusra y estaba afiliado a Al-Qaeda, aunque en 2016 el grupo rompió sus vínculos con Al-Qaeda y adoptó el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, cuando se fusionó con otras facciones un año después. Estos rebeldes consolidaron su poder en las provincias de Idlib y Alepo al aplastar a sus rivales, incluidas células de Al-Qaeda y el grupo extremista Estado Islámico. Allí estableció el llamado Gobierno de Salvación Sirio para administrar este territorio de acuerdo con la ley islámica. Sin embargo, la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otros países lo siguen considerando una filial de Al-Qaeda. Y su líder es este hombre, Abu Mohammed al-Jawlani, que está en la lista de terroristas globales de Estados Unidos.
Jaulani dijo el pasado viernes en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que el objetivo de la revolución era el derrocamiento del régimen de Al-Assad y que planeaba crear un gobierno basado en instituciones y, abrimos comillas, un consejo elegido por el pueblo de Siria. Y en este punto todo indica que cumplieron con el primero de esos objetivos. Tras la entrada de los rebeldes sirios en Damasco, Bashar al-Assad abandonó el país desde el aeropuerto internacional de la capital, según dijeron varios medios, y luego lo confirmó el gobierno ruso. Esto supone el fin de un régimen que ha gobernado a Siria con mano de hierro desde el año 2000, además de los 29 años previos en los que gobernó su padre, Hafez al-Assad. Hafez llegó al poder en 1971 con el partido Baas, que promovía un mensaje nacionalista árabe. Desde entonces aplastó a la oposición y rechazó la celebración de elecciones libres. Bashar al-Assad era el segundo hijo de Hafez e iba camino a ser médico, pero en el año 2000 subió al poder tras la muerte de su padre. Aunque en un primer momento se anunció un gobierno más transparente y democrático, pronto se volvió a la represión y a los arrestos masivos. Mientras tanto fue fortaleciendo sus relaciones con Rusia, Irán, Qatar o Turquía, sin olvidar su vital aliado libanés, el partido y también milicia Hezbollah, hasta que a finales de 2010 la primavera árabe, que surgió en Túnez y se extendió después por diversos países árabes, dio un vuelco a la situación en Siria. Lo que comenzó como una protesta pacífica contra el gobierno de Al-Assad en el año 2011 se convirtió luego en una guerra civil a gran escala que devastó el país e involucró a potencias regionales y mundiales. Tras la represión violenta de las protestas, varias facciones rebeldes decidieron tomar las armas. Así comenzó un conflicto que se ha extendido durante 13 años. Desde entonces, más de medio millón de personas han muerto y 12 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares. Alrededor de 5 millones de estas son refugiados solicitantes de asilo en el extranjero. Una guerra en la que varios actores internacionales también se implicaron. Rusia e Irán y los grupos armados apoyados también por el gobierno iraní, como Hezbollah, se sumaron al bando del ejército de Al-Assad, mientras que Turquía y varios estados del Golfo Pérsico tomaron partido por facciones opositoras. También algunas áreas del norte y del este permanecieron bajo control de una alianza de grupos armados lideradas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos. Son conocidas como las Fuerzas Democráticas Sirias. Ha sido una guerra civil en la que sucedieron atrocidades como ataques químicos y en la que la ONU acusó a todos los bandos de cometer crímenes de guerra. En 2015 el gobierno de Al-Assad estuvo cerca de caer, pero la intervención militar de Rusia cambió el curso del conflicto, dando estabilidad a Al-Assad hasta ahora. Pero en esta ocasión la ofensiva rebelde no contó casi con oposición. Los principales aliados de Al-Assad estaban más centrados en otros frentes: Rusia en la guerra con Ucrania e Irán y Hezbollah en la guerra de Gaza y Líbano. Estamos hablando evidentemente de un resumen muy completo. Creo que tiene que tenerse en cuenta que varias de las cosas que dice allí, por cierto, dejan claro, creo que lo siguiente: el HTS, que es este grupo de bichos, porque eso es una partida de bichos. O sea, meter la mano por alguno de los grupos que estaban peleando esa guerra es imposible sin dejar perfectamente claro que todos tuvieron la culpa de esa guerra. De una guerra horrorosa. Que hablar con un sirio es sentarse a llorar con ellos. Sea musulmán, sea lo que sea. Lo único que de alguna manera le daba, digamos, cierto respeto al régimen de Assad, sobre todo en el caso de su papá, era que se señalaba que él había permitido que hubiese un régimen secular, no radical religioso, que le daba muchas libertades, sobre todo a los cristianos. Acuérdense que en Siria hay una población cristiana, cristianos maronitas, y la gran mayoría de la comunidad siria y libanesa, que originalmente se encontraba en Hispanoamérica, que emigraron en los años 70 y 80, eran cristianos, católicos, maronitas. Eso lo saben en Brasil, lo saben en Venezuela, en la propia Colombia. Así que no es extraño saberlo. Pero además de eso está el otro tema, que era la importancia que le daban los alawitas, Hafez al-Assad y su hijo Bashar, a mantener ese equilibrio. Entonces aquí el gran asunto ahora es si estos que llegan con la mentalidad de tener un régimen como el de Irán, por ejemplo, en el que a pesar de que los iraníes estaban apoyando a Hafez al-Assad, pero tener un régimen a imagen y semejanza de esa teocracia iraní, si eso va a significar la paz en los próximos años.
Además de eso, los que llegan entonces a la toma del control de la capital no son los que habían sido apoyados por los Estados Unidos en los últimos tiempos. Bastaría entonces saber si se va a permitir que esos que tomaron el control del poder a la caída de Bashar al-Assad van a terminar siendo al final quienes controlen ese país. Si las facciones que estuvieron en guerra se van a sentar, que debería ser una cosa lógica, ¿no? Porque a los árabes no les gusta negociar, pues, esta gente. Y arreglar y transarse. Deberían sentarse, ¿no? Oye, y decir, mira, vamos a acabar con esta guerra, vamos a superar todo esto y vamos a establecer un país. ¿Alguien ha hablado ahí de elecciones libres? Que se pueda decidir el futuro de ese país a través de una elección. O sea, son todas las preguntas que hay en el aire, amigos, en medio de esta situación. Y son preguntas que usted podrá creer que son una tontería, pero no lo son. Porque aquí no estamos hablando de la caída de un régimen, estamos hablando de una guerra. Y la guerra no ha acabado. ¿La salida de Assad significa el fin de la guerra? ¿O significa la eliminación de uno de los bandos en medio de la guerra? Es verdaderamente para tener una preocupación legítima, ¿no? Con respecto a todo lo que se está haciendo. Aunque les digo que aquí en Europa la comunidad siria ha salido a celebrar todos estos días y uno no puede hacer menos que sentirse muy contento por esa celebración. Yo le digo una cosa, si usted se encuentra en los Estados Unidos, tenga cuidado, porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Fíjese que tu asesor Gustavo tiene una póliza de seguro de vida, que mira, y una póliza de seguro de viaje, no te vaya a pasar como Bashar al-Assad, que tuvo que salir viajando de emergencia y seguramente no tenía seguro de viaje. O quién sabe si le ocurre algo, usted no sabe lo que va a pasar mañana. Compre su póliza de vida a tu asesor Gustavo para que no te pase como a Bashar al-Assad. Siempre previsivos con tu asesor Gustavo. Y recuerda que en España, Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería. No dejes tu caso de extranjería en manos de cualquiera, porque la gente de Hispanidad Abogados y Asesores puede encargarse toda esa... Bueno, imagínate tú, Bashar al-Assad, ahora es que Bashar al-Assad va a saber lo que vivieron todos esos compatriotas sirios de él, que por culpa de él y de ese poco de malandro se tuvieron que ir por el mundo a bregarse un estatus migratorio. Si tú estás bregándote tu estatus migratorio en España, ten la bondad y la inteligencia de ponerlo en manos de los mejores. Hispanidad, abogados y asesores. Bueno, pero ¿qué eran los Assad en el poder? ¿Qué hicieron esos bichos en el poder todo este tiempo? Hay un reportaje de la televisión francesa en español que me pareció interesante también revisarlo, porque creo que hace una revisión completa, o más o menos, sí, a pesar de poco tiempo, tocan los puntos más importantes de lo que fue el régimen de Assad desde su papá. Quería ser un simple oftalmólogo, pero el destino decidió otra cosa. Tras la muerte en 1994 del hijo mayor, Bassel, el heredero designado, Hafez al-Assad pidió a su hijo que regresara a casa, así que Bashar dejó sus estudios en Londres. Él, el tímido intelectual de la familia, el hombre de carisma muy limitado, se encontró en el papel de sucesor, aunque su padre lo negara en este momento. No estoy preparando a mi hijo para sucederme. Nunca me lo ha mencionado. He oído que cae bien a sus amigos y que los sirios le respetan. Pero no hay ningún artículo en la Constitución ni en nuestras leyes que otorgue a los familiares el derecho a heredar. Una constitución que el régimen adapta a su antojo. Momentos después de la muerte de Hafez en junio de 2000, la edad mínima para ser presidente es transformada de 40 a 34 años. La edad de Bashar en este momento. Ningún otro candidato lo confrontará en aquella elección. Tras 3 décadas de dictadura, los sirios no eligen a su presidente, pero se ponen a esperar. Los intelectuales de oposición miden sus críticas. Bashar libera a 600 presos políticos, promete abrir la economía de mercado y abrir el internet. Es lo que se conoce bajo el nombre de Primavera de Damas, una primavera que solo duró unos meses. El hijo vuelve en el camino de su padre y opta por un régimen autocrático que no ofrece ninguna oportunidad a sus opositores. Tras 5 años de poder, su vicepresidente opta por el exilio. El tímido joven se volvió dictador a la mano dura. O también podría estar bajo la cúpula familiar según analistas, porque sí es un clan que está en el poder. El aparato de seguridad está bajo control de su hermano Maher y sus primos. Maher
será el malo y Bashar el bueno, un juego similar a la pareja Hafez, el padre de Bashar, y su hermano Rifat en su momento. La hermana y la madre de Bashar siguen siendo muy influentes. Difícil de entender a Bashar al-Assad. No parece perder su calma pese a la terrible represión de la primavera árabe en su país en marzo de 2011. Ciego del poder o último heredero de una dictadura familiar, clánica y sanguinaria. Mira, aquí hay un aprendizaje que se los dice alguien que tiene 25 años de experiencia viviendo con un régimen de hijo de puta. Cuando te pintan en un régimen de este tipo, a uno bueno y el otro malo, te están engañando, los dos son malos. Y probablemente no son el bueno y el malo, sino el malo, el peor y el más peor, que es el que no ve. Bueno, lo vivimos con el chavismo, o sea, no vengan aquí con cuento a estas alturas. O sea, el que todavía esté pensando que en un régimen como este puede haber una persona con un atisbo de bondad, es porque no está entendiendo las cosas. Al sitio donde tú puedes ir, a donde no puede ir Bashar al-Assad, Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajas a Escocia, pero en tu idioma castellano. Así que Hafez, Bashar, o tú, como te llames, hijo puta, asesino, lambucio, lácara, a Escocia no vas. Pero tú, que estás organizando tus vacaciones ahora, después, en primavera, en otoño, en invierno, en verano, en la temporada que tú quieras, hablemos de Escocia en castellano, tú viajas a Escocia, pero en tu idioma. Y quizás lo que haga falta allí, en Siria, es comunicación. Siéntense a hablar. Señores, lástima que mi árabe no hay. No. Pero con mucho gusto yo les diría, si usted puede traducirle en árabe, por favor, traduzcan en árabe esto que le voy a decir a la gente que está ahí todavía en todo este rollo ahí en Siria. Llámese a Eduardo Villegas, coach de comunicación. Solucionen ese problema, hablando se entiende la gente. Ya tienen 12 años matándose, ya sacaron al hijo puta ese, ya hay una forma de arreglar las cosas. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Por cierto, síganlo en sus redes sociales. Ahí en Instagram está llegando un contenido maravilloso, Eduardo Villegas, para aprender a entender el emprendimiento de la comunicación, porque la comunicación hay que abordarla de forma efectiva. Antes, viste, Al-Assad, tú pudiste haber llamado. Antes de irte al exilio, antes de irte a la guerra, comunícate mejor. Llámate a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, para que te ayude. Y no te vayas a la guerra. No te vayas a la guerra antes de llamar a Eduardo, por favor, ¿sí? Llámate a Eduardo Villegas primero, coach de comunicación. Ahora, todo esto, ¿en qué termina? Bueno, el tipo que entra a la capital y que toma Damasco, que pasa por Alepo, que suelta Homs y todos esos pueblos, nombres que conozco por tanto sirios que me ha tocado conocer en estos años que he vivido yo en Alemania, que he tratado con tantos sirios. Alemania, las ciudades principales de Alemania están, anoche fue caravana en todas partes, con los sirios contentos por esta noticia y diciendo que quieren regresar a su país. Y eso es algo que también deberían saber en Europa. ¿Usted quiere que se acabe el fenómeno de los refugiados en Europa? ¿Usted como europeo quiere que se acabe eso? Que se acaben estas dictaduras. El que está bien en su país no se va para ninguna parte. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y quién llegó a cambio de Al-Assad? Pero realmente cuando hablamos de rebeldes no se está identificando un grupo cohesionado con una autoridad reconocida, puesto que al menos estamos hablando por un lado de un grupo como Hayat Tahrir al-Sham, que tiene una fuerte presencia en la provincia de Idlib, en el noroccidente del país. También el Ejército Nacional Sirio, con un claro respaldo turco. Hay que añadir también las Fuerzas Democráticas de Siria en la zona nororiental del país, que ha sido apoyada por Estados Unidos durante muchos años en el combate contra las fuerzas del Daesh. Y todavía hay que añadir otros grupos más diversos en el sur del país, que son los que han protagonizado, por ejemplo, en la provincia de Herat, la entrada incluso dentro de la capital. Como digo, no es un grupo cohesionado, no hay una autoridad reconocida, hay diferentes agendas y visiones de cómo puede ser el futuro de Siria entre ellos, y eso genera más dificultades para poder ver cómo puede ser el siguiente paso en esta nueva etapa que se abre, puesto que, por un lado, hay que reconocer que se ha producido un pacto que lleva a que la capital, Damasco, no haya sido tomada por la fuerza. Incluso el antiguo primer ministro sirio se identifica como una posible autoridad de transición
para poder llegar a una transición ordenada de lo que pueda venir a partir de ahí, pero evidentemente se generan también muchas dudas en la medida en la que esa diversidad de actores puede acabar creando problemas y confrontaciones entre ellos. Si a eso se le añade la injerencia de actores externos muy poderosos, como puede ser Siria, como puede ser Rusia e Irán por un lado apoyando al régimen que hasta ahora tenía Bashar al-Assad, y por otro lado vemos a Turquía muy interesado también en conseguir estabilizar al menos la frontera entre Turquía y Siria, podemos entender que esa injerencia va a influir de manera muy poderosa y todo eso puede complicar la conformación de un futuro gobierno a una transición pacífica. Estamos viendo que no es agua de rosa. Porque además de eso no son solamente esos grupos internos, sino los apoyos externos. Una pandilla de hijos de puta, el Putin, el Erdogan, los ayatolás y las repetidas y trágicas equivocaciones estratégicas de la política exterior de los Estados Unidos en la zona. Eso hay que decirlo. Decir la verdad no es ofender. Y quien se ofende es porque es parte de la situación. Por eso es que de estas cosas hay que leer. Yo siempre recomiendo mucho leer. Yo creo que lo más importante que se puede hacer en este mundo es leer, como por ejemplo el libro de Julio Ramón Pérez, que está teniendo sin duda una importancia en estas fechas en las que tanta gente quiere comer y comer y comer y comer y comer y comer. Entonces hay que decirle a la gente, estimados amigos, este año ya tienen que dejar de decir la barbaridad esa en enero rebajo. No, en diciembre no engordo. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Tengo que decirles también, aunque no lo tengo por acá, por alguna... bueno, me libró una marfilada el sistema, pero la desgracia ocurrida en Venezuela durante estos 25 años tuvo un inicio, y ese inicio de cómo se llegó a toda esta desgracia te la cuenta Marcelo Croato en su libro Techo Rojo, Abismo Rojo, que se encuentra a la venta a nivel mundial también en Amazon. Hoy hablé con Marcelo. Marcelo va a dar unos proyectos maravillosos que por supuesto que sé que van a fructificar. Un saludo a Marcelo. Y por supuesto su libro, Techo Rojo, Abismo Rojo, es una extraordinaria oportunidad para comprender Venezuela mucho más de lo que ustedes se imaginan. Aquí, por supuesto, estamos viendo lo que dice este analista, que creo que es importantísimo, pero además de eso, él hace un llamado sobre lo que significa la característica de la situación. Que queda perfectamente claro que la salida de Bashar al-Assad del problema por ahora no significa que los que hayan llegado sean mejores, ni significa que la situación haya terminado. Fíjense esto. Es la entrada triunfal del jefe de Hayat Tahrir al-Sham, la milicia islamista más poderosa de la oposición siria. Desde la abarrotada mezquita de los Omeyas, la más importante de Damasco, ha lanzado este mensaje. La caída del régimen es un punto de inflexión para la región, ha dicho. La oposición siria dice estar trabajando para crear un gobierno provisional que asegure una transición pacífica. Mientras tanto, los rebeldes dejan en manos del actual primer ministro la supervisión de las instituciones. Al-Jalali asegura que cooperará con ellos. Este es el silencio en las afueras de Damasco. Muy cerca de la frontera con el Líbano, los tanques abandonados y destruidos son lo único que queda del gobierno de Bashar al-Assad. Por más que grite un dictador, cuando le toca correr, corre. Los que estaban con él, si quieren salvar el pellejo, dicen, yo me puedo sentar con usted a resolver esta situación. Y los demás huyen. Por cierto, atención, viejas malditas del clan, chavistas arrastrados, buenos para nada, malos para todo. En el avión donde se fue Bashar al-Assad se fue nada más la familia con él, ¿oíste? Ahí no metieron a los torturadores, ahí no metieron a los colaboradores, a los que se desgañitaban por ahí asesinando gente. Esos se quedan. Y cuidado con ellos. Detalle interesante, bueno, que este hombre, el que dirige el HTS, que entran en la capital, el primer discurso público que da no lo da desde un sitio de gobierno, desde una institución pública de gobierno, lo da desde una mezquita. Ya, eso solo hecho, ya es una señal. Habría que preguntarse, ¿esta gente está de acuerdo con la existencia de Israel?
Ese es otro tema que es importante plantearlo, que mucha gente lo pasa por encima, pero bueno. Y hay otro tema importantísimo, interesantísimo, que hasta a Donald Trump lo tiene preocupado, que es el pago de los impuestos. Usted se encuentra en los Estados Unidos y todavía no ha resuelto el tema de sus impuestos. Dios mío, se está acabando el año. Ya te viene la declaración de impuestos. Easy Tax to Go se encarga de todo lo relacionado al pago de tus impuestos. Vienen los últimos cursos del año y por supuesto allí vas a tener el famoso 2x1 si te inscribes en el curso de preparador de impuestos para ti o para terceros. Te dan el curso adicional de cómo crear una empresa desde cero en los Estados Unidos. Cosa importantísima ahora que los empresarios vienen a tomar el poder desde el 20 de enero. El 20, porque el 10 de enero es otra historia triste, de la cual no queremos hablar ahora. Easy Tax to Go, con Sonaris Adrián Berángel Lante. Los impuestos en los Estados Unidos tienen nombre y apellido cuando se trata de ponerlos en orden. Easy Tax to Go. Mira, y la belleza de la mujer siempre, por supuesto, tiene muchos ribetes, pero uno especial es el estar bien arreglado y proyectar la imagen que quieres proyectar. Y Dairy Design es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairy Design. No caigas en eso de vestirte como se viste en Cilia o Delcy. Por favor, no. Dairy Design es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairy Design. Y aquí, ¿a dónde terminamos? Amigos míos, en medio de toda esta situación. En medio de toda esta situación terminamos revisando lo que significa la celebración de una cosa como esta. Y yo creo que las celebraciones dan cuenta también de lo que el sentimiento de la gente. Si la gente no odiara a una persona, celebrara cuando se va. Ciudadanos sirios de todo el mundo celebran este domingo la caída del régimen de Al-Assad. En Estambul, la gente ha irrumpido en el consulado sirio ondeando la bandera verde de la independencia reivindicada por los rebeldes, y la misma ya ondea en la embajada española de Siria. Cientos de ciudadanos de este país en Alemania también han salido a las calles en un barrio de Berlín conocido por su cultura árabe. Muchos líderes políticos han reaccionado positivamente a la noticia y han pedido una transición pacífica del poder en redes sociales. En una publicación en X, la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha asegurado que trabajará con todos los socios para reconstruir Siria y la región. También en X, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha pedido dar pasos para que sea el pueblo sirio el que decida quién y cómo debe ser gobernado. Y en un gesto cargado de simbolismo político, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha expresado su satisfacción por la noticia desde los Altos del Golán, región siria colonizada por Israel desde los años 60. Se desconoce aún la localización exacta de Bashar al-Assad, pero el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado esta mañana que se encuentra fuera del país. Bueno, se fue. Porque estos valientes siempre se van. Siempre se muere otro. Nunca ellos. Hablando de valientes, entre comillas, que siempre se van. La gente que defendía y se desgañitaba por Bashar al-Assad. Entonces aquí yo quiero mostrar las dos cosas. Si hay gente, si hay sirios celebrando porque Bashar al-Assad cayó, se fue, se largó, fue derrocado, ¿por qué lo hacen? Si Bashar era bueno, ¿usted cree que la gente celebraría su caída? Y esos eran sirios, los que estaban celebrando la caída de Bashar al-Assad. Pero Bashar al-Assad tenía a unos interesantes amiguitos que lo defendían y que decían, ¡ay, qué horror! Recordar es vivir. Bueno, ¿y cómo no apoyar el gobierno de Bashar al-Assad? Si es el gobierno legítimo. ¿Qué? De Siria. Ya. ¿Cómo no apoyarlo? ¿A quién apoyar? ¿A los terroristas? A los que llaman, ¿cómo es que llamaron? Consejo de transición, no sé qué más, que andan matando gente por todos lados. Yo no entiendo cómo algunos gobiernos que se dicen serios en Europa reciben y se reúnen con los terroristas y desconocen al gobierno legítimo de un país. Por eso nosotros, claro que seguiremos apoyando el gobierno legítimo y único que tiene Siria. Síguelo apoyando desde el infierno, coño tu madre. Desde allá que lo tienes que apoyar, ¿oíste? Estos eran los amiguitos que se gastaban. Estos eran los defensores que se gastaban. Y Chávez, ¿qué sabía de Siria? Un carajo sabía Chávez de Siria. ¿Y por qué lo apoyaba? Porque Chávez quería estar siempre en el equipo de los hipsters. Era un tipo hipster. Y aparte de eso, un gran jalabola. Porque como él estaba, Chávez era una garrapata en el escroto de Putin. Y por esa razón, si Putin decía, hay que comer, Chávez decía, vamos, yo cocino. Esa era la gran realidad.
Entonces, como nada, si Putin hubiese dicho que no, que Bashar al-Assad era malo, Chávez hubiese salido a decir que Bashar al-Assad era malo porque él era un gran jalabola, un jalabola monumental, un jalabola terrible, un jalabola con una cara de tabla horrible, un tipo ranchúo que tenía un rancho en la cabeza. Tú no puedes tener un rancho en la cabeza si te vas a Miami y vas a construir un proyecto desde cero. Yo te pido, por favor, que no caigas en la barbaridad de andar haciendo construcciones ilegales allí sin conocer las normas. Ponte en manos de los profesionales. Lamcor Construction Services, los profesionales en materia de construcción en la Florida. Lamcor Construction Services, proyectos desde cero, refacciones, ampliaciones, todo lo que quieras hacer en materia de construcción con criterio estético y respetando las normas de construcción. Lamcor Construction Services es la gente. Y ni hablarte del doctor Ricardo Pérez. Bueno, hay una cantidad de gente. Bueno, ya Chávez no se puede hacer ninguna cirugía en plástica. Ya no puede. Digo tarde. Todo lo que quieras mejorar quirúrgicamente en tu cuerpo debe pasar primero por la asesoría correcta. Lo mejor que tiene el doctor Ricardo Pérez es que él no llega diciéndote, ajá, vente, vamos a cambiarte. No, primero te hace una evaluación completa y con el equipo de cirujanos plásticos que dirige, poniendo el nombre de la medicina venezolana en alto allí en la Florida, hacen una evaluación completa y te dicen si tienes que hacer algún tema quirúrgico o si puedes hacer algo distinto que te ayude a mejorar todas esas cosas. Recuerda que el semaglutide como mecanismo para la pérdida y el control de peso está en manos del doctor Ricardo Pérez y está siendo manejado de una forma seria por él. El doctor Ricardo Pérez en la Florida, número 1 en materia de cirugía estética. Mira, y a todas estas, entonces uno, ¿en qué termina? Uno termina aquí viendo una cantidad de cosas donde lo que dice es, oye, pero aquí hay gente que fue bastante imprudente. ¿Dónde están los amiguitos de Bashar al-Assad? ¿Dónde están? ¿Quiénes eran? Siria está resistiendo y venciendo. El presidente Bashar al-Assad está resistiendo y venciendo. Y mantiene a Siria unida. Y Venezuela está con Siria. Y con el presidente Bashar al-Assad. Y con el pueblo de Siria. Y su derecho a la paz. Su derecho a vivir. Su derecho a la independencia. Estamos con el pueblo de Siria. Es una causa justa. Justa. A Siria la quieren desmembrar, ¿por qué? ¿Ah? Para que el sionismo se tome todo el mundo árabe. Ay, pero es que el bicho no la masca. Yo le digo a la gente siempre, por favor, lee, cultívate, estudia, no seas como Nicolás. Yo puedo entender que una persona árabe con herencia árabe o preocupada por el tema esté de acuerdo con las posiciones de defensa de eso que llaman Palestina y todo aquello. Pero yo le digo lo siguiente, para usted defender la necesidad de un Estado palestino, usted no tiene que ser antisemita, porque si lo que se está planteando es que se vuelva a las fronteras que en el año 47 derivaron de la partición de Palestina, Israel tiene derecho a existir, el Estado palestino también. Entonces salir a hablar de sionismo, salir a hablar de antisemitismo, salir a hablar de todas esas barbaridades en contra de Israel y el derecho de Israel a existir, no ayuda al derecho al Estado palestino a existir, que de hecho, y se ha dicho de paso, la existencia del Estado palestino está garantizado en la misma resolución que garantiza la existencia del Estado israelí. En tal sentido, hablar como habla Nicolás Maduro y hablar del sionismo, si sabe lo que es el sionismo y plantear todas estas teorías de la conspiración, los deja, cada vez que usted vaya a decir algo como eso, véase en el espejo y no va a haber un rostro que haya sido intervenido por el doctor Ricardo Pérez. Va a haber el rostro de Nicolás Maduro. ¿Usted se quiere parecer a Maduro? Bueno, échale bola. Pero no caigamos en la ignorancia. Están todavía los hechos en desarrollo. No sabemos dónde va a terminar todo esto. Yo de verdad quisiera, sin duda alguna, les digo de verdad, que yo quisiera que el fin del régimen de Al-Assad signifique el fin de la guerra en Siria. Que los sirios puedan regresar a su país, que se pueda reconstruir ese país, que Siria vuelva a ser, que Damasco vuelva a ser lo que fue una vez. Tan bonito que hablaban los sirios de lo que era Damasco, lo que ha significado Damasco en la historia, todo lo que podría ser ese país, si se le permite, se le abre las puertas a que todo el dinero que se gastó en la guerra se gaste el doble en la reconstrucción, porque de eso nadie habla. ¿Quién financió esa guerra? ¿Quién financió toda esta desgracia? ¿Quién financió todo este horror? Bueno, ahora nadie fue. Ahora lo que sí te digo es una cosa, lo que sí no va a pasar
Lo que no va a pasar de verdad es que Chávez ayude en algo a Bashar al-Assad ahorita. A menos que Bashar te quieras ir a visitar a Chávez. No te lo sé decir en árabe, Bashar. Pídele ahí a los traductores. ¿Cómo se llama el jalabola el árabe venezolano, el libanés venezolano, que le traducía siempre a Chávez? Chereida, o el otro, ¿no? Oye, no me acuerdo, pero era un abogado que te lo pasaba y viajaba con él. Bueno, a ese jalabola llámalo para que te traduzca esto que te voy a decir. Al-Assad, Chávez te quería mucho. Anda a visitarlo. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.